Vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Ya estamos en el capítulo 22 de los 24. Aquí en esta parte que vamos a ver nos va a mostrar la traición de Judas y la última Pascua, o la última cena también. Así que bien, vamos a leer del capítulo 22, desde el primer versículo hasta el versículo 23. La primera parte es del 1 al 6. Dice así: estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo, ¿no? Esta es la primera parte que vamos a ver hoy, y la segunda parte viene a partir del versículo 7. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hasta aquí la lectura, porque hasta aquí vamos a tratar de abarcar en el día de hoy. Bien, veamos la primera parte, ¿no? El complot para matar a Jesús, ¿no? Cuando Judas acuerda entregarle a Jesús a los principales sacerdotes. Y miren, dice así: el primer versículo dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de esta fiesta. La fiesta de la Pascua es una fiesta judía, una fiesta muy importante y con mucho simbolismo, ¿no? Es una fiesta que muestra la salvación. Podemos verla en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Yo quisiera leer con ustedes para tener todos una buena idea de lo que era la fiesta de la Pascua. Es para mí quizás la fiesta más importante, ¿no? de las fiestas judías, porque habla de la liberación de Egipto, ¿no? Bueno, en algunos canales de televisión se está viendo Moisés, ¿no? Y la Pascua fue en realidad al finalizar todas las plagas que fueron a la casa de Faraón, y ahí empieza lo que se llama la Pascua.
¿no? Entonces la Pascua transcurre un poquito antes de la última plaga, que es la muerte de los hijos primogénitos de los egipcios. Y vamos a leer y vamos a comentar brevemente lo que nos dice la Biblia acerca de esta fiesta y también lo que es la fiesta de los panes sin levadura. En realidad son dos términos intercambiables, y se refieren a una misma fiesta, pero son dos hechos diferentes. Ahora lo vamos a ver. Dice el capítulo 12 del Éxodo, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año, ¿no? Entonces con la Pascua, el mes de la Pascua es el primer mes para el calendario judío. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero, ¿no? El cordero tenía que ser comido totalmente, como vamos a ver en la fiesta de la Pascua. Versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Recuerden, Jesucristo ya está por ser sacrificado, ¿no? Por ser crucificado. Y precisamente esta fiesta de la Pascua es un simbolismo profundamente exacto, ¿no? Lo que sucedía, que vamos a mirar en esta fiesta de la Pascua en manera física, ¿no? En aquel tiempo es lo que sucedió en realidad en el mundo espiritual, en la justicia de Dios, con la crucifixión de Cristo. Una característica está aquí en el versículo 5. Para mí eso de que fuera el primer mes del año también tiene un simbolismo, ¿no? Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el beneficio de su muerte en la cruz, también empieza una nueva vida, ¿no? Empieza una nueva vida o sea, es una nueva forma, como ellos también iban a salir de Egipto y iban camino a la tierra prometida, iban a salir de un lugar de esclavitud, ¿verdad? Como estaban en Egipto, y de ahí se iban a dirigir hacia una tierra que Dios había prometido, una tierra que fluye leche y miel. El segundo simbolismo, que es muy importante, que me parece que hay que destacar, pero debemos hacerlo rápido, es que el animal sería sin defecto, macho de un año, y sería tomado de las ovejas o de las cabras. El animal tenía que ser sin defecto, ¿no? Es un símbolo también de la vida de Cristo, ¿no? Sabemos que Jesucristo murió en la cruz no por pecados propios que Él hubiera cometido. Él era perfecto, Él tuvo una vida perfecta, no hubo absolutamente pecado en su vida. Él no pagó por ninguna falta suya, sino Dios cargó en Él, como dice Isaías, el pecado de todos nosotros. Entonces, lo del animal sin defecto también es un simbolismo muy grande, hablando de la cruz de Cristo. Versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, ¿verdad? La verdad que lo mataron aquellos para que después muchos de ellos recibieron el beneficio, ¿verdad? De la cruz de Cristo. Y dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y van a ponerle en el dintel, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura y con hierbas amargas los comerán, ¿no? Panes sin levadura ya habla
La levadura es un símbolo en todo este contexto, es un símbolo del pecado. Entonces, la comida que ellos tenían que comer debía ser sin levadura, ¿no? O sea, una comida buena, perfecta. Esto de los panes sin levadura habla de una vida que no peca, ¿no? Una vida que está perdonada, por lo menos, ¿verdad? Entonces dice, en aquella noche iban a comer la carne asada al fuego, la carne, o sea, el comer también la carne del cordero, habla de internar la obra de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Habla de que iba a entrar en su comida, ¿no? Esto. Para nosotros está hablando de la salvación, ¿no? Que la salvación es algo que nosotros hemos, como si hubiéramos comido, está dentro de nosotros. Dentro de nosotros se produce un perdón de pecados. El Espíritu Santo viene, hace una obra, nos da una nueva vida. Y todo eso es porque nosotros hemos decidido recibir, ¿no? Aquel sacrificio por nuestros pecados. Hemos entendido que no podemos nosotros pagar por nuestros propios pecados, que no podemos vivir una vida agradable a Dios con nuestras fuerzas. Entonces hemos dejado que Él venga y nos perdone. Dice versículo 10, ninguna cosa dejaréis, el 9 dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua a Jehová. ¿No? Entonces, también esto tiene un simbolismo, ¿verdad? Es una nueva vida, es un año nuevo que iba a comenzar e implicaba un cruce, implicaba estar listo para dar pasos y, como ustedes saben, después cruzaron el Mar Rojo y se fueron de Egipto, ¿no? Implica estar con una predisposición, ¿no? De irse, o sea, de dejar la vida de pecado. Y miren, y luego dice versículo 12, pues yo pasaré, dice Dios, aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, ¿no? Dios le dio un golpe a Egipto, así como Dios le da un golpe a Satanás y libra al mundo de su poder, ¿no? O sea, todo aquel que cree en Cristo puede ser librado del poder de Satanás. Dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y Egipto iba a ser sacudido porque todo primogénito de cada casa de Egipto iba a morir aquella noche. Y dice el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto, ¿no? El perdón de los pecados nos trae una victoria contra toda acusación que puede venir contra nosotros a causa de nuestros pecados, como ya lo hemos visto. Dice el versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es necesario recordar cada vez. Nosotros tenemos la cena del Señor o la Santa Cena también que nos hace recordar nuestra salvación. Nuestra salvación debe estar siempre presente. Y dice, ¿y cómo se celebraba? Versículo 15 dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado, ¿no? 7 es un número completo, es un número perfecto.
habla de una vida sin pecado, ¿no? Una vida de vivir sin pecado bajo la fe, bajo la gracia de Dios, aunque nosotros todavía cometemos, no estamos perfeccionados, pero podemos vivir una vida perfecta, ¿no? Y no comiendo panes sin levadura. Nuestra vida debe ser, definitivamente, debemos decidir vivir sin pecado. El pecado debe ser simplemente un accidente, ¿no? El pecado puede venir a nuestra vida, pero inmediatamente nos arrepentimos y no podemos permitir levadura. Ellos no podían. En esta fiesta los judíos o los israelitas buscan y trabuscan en su casa de tal manera que no haya levadura. Así es la vida que tenemos que tener luego de la salvación. Entonces ellos tenían que hacer, porque si no iban a ser cortados de Israel, ¿no? La persona que recibe la salvación, pero permite levadura, permite pecado voluntariamente en su vida y no se arrepiente, entonces tiene el peligro de ser cortado. Dice el versículo 16, el primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. ¿No? En realidad nuestras obras han cambiado. Nuestras obras tienen que tener otro origen, ¿no? Antes vivíamos por nuestra inteligencia, por nuestras reacciones, por nuestras emociones, ¿no? por decisiones personales. Hoy nosotros vamos a cesar nuestra obra, como dice el libro de Romanos, y entramos en el reposo donde las obras que nosotros vamos a hacer son obras que Dios ha preparado, como dice Efesios 2:10, de antemano para que andemos en ellas, ¿no? Las obras que Dios tiene para nosotros son obras que Él mismo ha preparado. Y dice así, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua, ¿no? Ya les está diciendo, todavía no habían salido, pero está diciendo, yo los voy a sacar. Y una vez que salgan, ustedes van a guardar esta fiesta. Dice, por 7 días, versículo 19, no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Mire, por segunda vez está dando esta advertencia. El versículo 20, ninguna cosa leudada, o sea, con levadura, comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Nuestra dieta, mis queridos hermanos, debe ser, ¿qué es nuestro comer? Nuestro comer es todo lo que entra a nuestra alma, nuestros pensamientos, ¿no? Lo que leemos, lo que observamos, ¿no? O sea, nosotros necesitamos alimentarnos. La Biblia habla de que cuando Cristo viene a nosotros, Él pone su naturaleza dentro de nosotros. Pero el apóstol Pablo nos advierte que también en nosotros todavía está parte de lo viejo que se llama la carne. Y la carne puede ser alimentada o podemos alimentar el espíritu. Entonces, la comida debe ser una comida del espíritu. Nosotros ahora necesitamos, como ellos tenían que preparar su comida, nosotros necesitamos preparar nuestra comida espiritual para crecer espiritualmente. Nosotros necesitamos fortalecer nuestra fe, afirmar nuestra fe, afirmar nuestra vida en Cristo, ¿no? Amén. De eso se trata ahora, darle alimento al espíritu. Dice la Biblia que el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del espíritu es vida y paz. Entonces, nuestra ocupación principal en la vida tiene que ser alimentación del espíritu. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, les dice a los Gálatas esta verdad que nosotros necesitamos considerar hoy en día. Les dice, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado.
Así todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. Dice, si sembrare para su carne, segará corrupción. Si sembrare para su espíritu, segará vida eterna. Un pequeño ejemplo de sembrar para la carne es cuando yo, por ejemplo, me hacen algo, me enojo y me sigo enojando y me dejo llevar por el enojo y no me arrepiento de mi enojo y dejo que eso alimente lo viejo, ¿no? El enojo en mi carne. Sembrar para el espíritu es yo, sabiendo que Dios me perdonó, yo perdonar, quitar de mí el enojo, seguir adelante, hacer lo bueno, obedecer a Dios, ¿no? Son ejemplos muy, muy básicos, pero de ahí usted puede entrar en mucho más detalles. No es este el centro de nuestro estudio, pero sí es muy importante porque estamos hablando de la época en que Jesús murió, que es un símbolo de nuestra nueva vida en Cristo. Dice así en el versículo 21, y Moisés convocó, bueno, hasta aquí, hasta el 20, vemos, ¿no? Especialmente la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Que son los siete días después, que habla de un tiempo completo, o sea, el siguiente tiempo que nos toca vivir después de ser salvos, es un tiempo sin levadura, es un tiempo preparando nuestra comida para alimentar el espíritu, para alimentar la fe, para fortalecernos en Dios y en lo que Dios espera de nosotros, ¿ok? Entonces, así es, esta es realmente la fiesta de Egipto. Y al finalizar, o sea, en este mismo capítulo muestra la salida, ¿no? Que también es el mismo simbolismo. Dice, después de que ellos murieron los primogénitos de Egipto, ya los egipcios que los habían tenido esclavizados les dijeron, bueno, ahora sí váyanse, ahora sí salgan de medio de nosotros, porque su Dios es un Dios poderoso y nos ha hecho mucho daño matando a los primogénitos del pueblo. Entonces ya ahí se van, tienen que irse, más bien los despiden, les dan alhajas, les dan todo eso para que se vayan. Antes no los dejaban salir, ahora los están botando y les están pagando para que se vayan. Gracias a Dios, esa es la condición. El enemigo no tiene nada en nosotros una vez que nosotros hemos recibido a Cristo. Y lo que pasó fue que versículo 37, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. La Biblia habla de que la salvación, si es cierto, vino primero al pueblo de Israel, los primeros cristianos, las primeras iglesias fueron en Jerusalén, ¿no? Entre los judíos, y de ahí se fueron extendiendo y llegó a los gentiles. Aquí también hubo mucha gente que siguió con el pueblo de Israel. Me imagino que dice multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado, o sea, gente que quería la salvación es aceptada por el Señor. Ok, dice, y cocieron tortas sin levadura, versículo 39, tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Dios se aseguró de que no haya levadura. El tiempo de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue 430 años. Es el tiempo que nosotros vivimos en un desconocimiento de Dios. Dice, es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarle para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, ¿no? O sea, solo era para los que habían escapado de la esclavitud, ¿no? Esta fiesta
No es para los que no han escapado de la esclavitud. No es para la persona que simplemente cambiaron de religión. Es para aquellos que han salido, que han huido, que han dejado atrás Egipto, la esclavitud de Satanás. Han dejado totalmente eso y esas personas han salido totalmente de eso, ¿no? En el nombre de Jesús. Muy bien. Y dice, y cocieron tortas sin levadura. Perdón, sí. Entonces, esta es la fiesta que estaban ellos recibiendo. Esta es la fiesta que ellos estaban celebrando y que fue la fiesta en la que Jesús murió. No tengo una llamada. Espero que no se haya grabado. Bien, en el versículo 2 de este capítulo dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo, ¿no? Vimos cómo Jesús se opuso, ¿no?, al sistema religioso y la decisión de matar a Jesús iba creciendo cada vez más hasta que realmente ellos fijaron su propósito en realmente matarlo. Es muy triste, ¿no?, que los líderes religiosos, los que supuestamente predicaban la palabra de Dios al pueblo de Israel, fueran los que quisieron matarlos, ¿no? La religión, mis hermanos, que es un falso cristianismo, que es quizás lo más peligroso, a lo que Jesús se opuso mucho más, ¿no? Si Jesús aceptó a los pecadores, pero a los fariseos, con los fariseos Él fue taxativo, fue muy duro. Él sabía que ellos necesitaban una palabra muy, muy fuerte. Realmente las religiones, no solamente la religión, podemos decir, judía o cristiana relacionada con el cristianismo, sino todas las religiones tienen muchas víctimas, son malvados. Los judíos, ellos fueron los grandes perseguidores de la iglesia. Usted puede leer el libro de los Hechos. Ellos le hicieron a Pablo la vida imposible. Pablo mismo fue un gran perseguidor, ¿no? Cuando él era judío, él era un religioso. Él hizo matar gente. Él sacaba a los cristianos de la cárcel. Él era el representante número uno que después se le volcó encima, ¿no? Jesús le dijo eso cuando él se convirtió, que él era necesario padecer. Bueno, los musulmanes religiosos, ¿no?, que supuestamente ellos buscan a Dios y sean seguidores de Dios, también es una religión muy, muy violenta, ¿no? El terrorismo. La religión católica, cuando el cristianismo se desintegró, ¿no?, ellos mataban a los musulmanes, las cruzadas. Ellos querían imponer el cristianismo por la espada, nada más alejado de la manera de Dios. Ellos quisieron quemar las brujas y todo el que se oponía, toda la superstición con la Inquisición. Ellos quizás nunca leyeron lo que pasó, por ejemplo, con el apóstol Pablo en Éfeso. Todos los brujos y los magos, no tuvo él que llevar la espada. Dice que un día todos ellos voluntariamente trajeron sus libros de magia y los quemaron. El crecimiento del reino de Dios no es por espada, no es como estos religiosos con odio. Mis hermanos, los hindúes, etcétera, las persecuciones, la violencia religiosa es una de las violencias más terribles que hay en la historia de la humanidad. Y aquí estos sacerdotes, dice aquí, y los escribas no son la excepción. Tristemente, la ley y lo que Dios había traído se había distorsionado por completo. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, Dios es el único dueño de la vida. Dios es el único que puede quitar. Sus hijos, verdaderos hijos de Dios,
no van a matar a nadie. Los verdaderos hijos de Dios están haciendo el bien. Jesucristo dice, hizo el bien, ¿no? Como dice en Hechos, capítulo 10, 38 y 19 y 39. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Pero es un poder ¿para qué? Dice, y cómo dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No es un poder para imponer por medio de la espada. Es un poder que hace el bien y que por medio de hacer el bien las personas creen voluntariamente en el Señor y abrazan el cristianismo. Nosotros, dice aquí, somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron, dice, colgándolo en un madero, que Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Ellos habían visto, y eso es lo que es Dios. Y hay muchos versículos. Por ejemplo, aquí en este mismo estudio, en el capítulo 6, habla de cómo tienen que ser los hijos, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 6, versículo 27, dice, pero a vosotros los que oís os digo, dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. Y sigue una cantidad de cosas de hacer el bien a pesar de recibir cosas malas y a pesar todo lo que el Señor sigue diciendo, y termina este pasaje del capítulo 6, versículo 35, diciendo, amad pues, dice, a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestra recompensa será grande. Y dice, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ese es nuestro camino como cristianos. No es el camino de la espada, como aquí estaban haciendo los principales sacerdotes, viendo amenazado su seguridad religiosa, su economía, su fama, no sé. Ellos veían a Jesús como una amenaza, porque ellos no estaban tras la obra verdadera de Dios. Dice el versículo siguiente, sed pues misericordiosos, de aquí en Lucas 6, como vuestro Padre es misericordioso. Nuestro Padre es misericordioso y los hijos de Dios son misericordiosos. Aquellos que permiten que la naturaleza de Cristo se manifieste en sus vidas. Aquellos que han alimentado al Espíritu, recuerden, por eso la fiesta de los panes sin levadura, y han cerrado y podemos decir, han oprimido y han hecho morir la carne, ¿no? Prácticamente no le dan lugar. Esas personas se parecen a Jesucristo, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Pero aquí no. Versículo 3 dice, para terminar de esto, todo división, mis hermanos, todo, peor el asesinato, aunque sea en nombre de Dios o de Cristo, eso no es de Dios, eso es contrario a Dios, eso es religión muerta, religión infructuosa. Usted vaya a ver toda cosa que trae división, que trae pelea, que trae contienda. Yo quizás, todos podemos hablar cosas de lo cual otros no están de acuerdo, pero no estamos haciéndolo por contienda, estamos haciéndolo por predicar la verdad. Y nunca lo haremos. Si algo sentimos en nuestro corazón de mal hacia otro, esto no procede de la nueva naturaleza, esto procede de la carne. Y esa carne debe ser suprimida, debe ser muerta, ¿no? Amén. ¿Y qué pasó con versículo 3? Dice, y entró Satanás en Judas. Dice, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Interesante, dice aquí que Satanás entró en él. En un Judas, un supuesto seguidor de Cristo. En realidad lo siguió todos esos años, estaba dentro del número de los 12, ¿no? Aquí dice en el versículo 3 que estaba en el número de los 12. ¿Qué pasó con Judas?
para también sacar alguna enseñanza. No todo el que dice yo soy cristiano es realmente cristiano, ¿no? Los frutos, dice Jesús, dice en el Sermón del Monte, que por sus frutos seremos conocidos, no por nuestras palabras. Ahí dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de su Padre es misericordia, la voluntad de su Padre es amar a los enemigos, hacer bien a los demás, dar, bendecir. Ese es el propósito del Señor, y para eso fuimos salvados. Pero ¿qué pasó por qué Judas es uno de los 12? Primero dice que Satanás entró en Judas. Miren, es muy, muy, muy interesante. Podemos ver algunas cosas en Juan capítulo 12. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con Judas? ¿Cómo él llegó a estar en una situación donde Satanás pudo entrar en él y convencerle de traicionar a su propio maestro? En Juan 12 habla, por ejemplo, de una de las acciones más preciosas de adoración, ¿no? Habla de una mujer que va a donde estaba Jesús y derrama un perfume de alabastro y unge Jesús con sus cabellos, ¿no? Sus pies. Habla de María, ¿no? La hermana de Lázaro y Marta. Y dice, capítulo 12, quizá podemos leer un poquito. Dice, capítulo 12, versículo 3, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. ¡Qué perfume de adoración! Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Aquí él habla, ¿no? Tiene una palabra supuestamente de preocuparse de los pobres, pero dice la Biblia en el versículo siguiente, versículo 6, pero dijo esto, dice, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Amén. ¿Por qué entró Satanás en Judas? Judas empezó a dar lugar a la codicia, luego a la avaricia, luego al robo. Y sabe que él llegó a un estado ya en este momento, que son momentos previos también cerca de la crucifixión, ya su corazón, no solamente él robaba, sino él despreciaba la adoración, criticaba a aquella mujer adoradora. Pero Satanás entró en él, dice, yo sí creo, porque él fue dando lugar y fue cayendo hasta que realmente se convirtió en un enemigo. Por eso la fiesta después de la Pascua es la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Y así como el pecado puede llevarnos a la decadencia y quizás a un estado de total perdición, así también lo bueno es que la salvación del Señor nos lleva, si nosotros nos ocupamos de ella, nos lleva a un mejoramiento de nuestra vida. Y como les decía anteriormente, el mejoramiento de nuestra vida es amar, es bendecir, es hacer bien. ¿Ok? Entonces, seguimos leyendo, dice el versículo 4 y 5, que este fue, ¿no? Y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Dice, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Se alegraron porque sus propósitos estaban siendo cumplidos, ¿no? Propósitos de matar. Como hasta la muerte puede ser un motivo de alegría para ciertas personas. Y dice, y él se comprometió, y bueno, se alegraron y convinieron en darle dinero, ¿ves? La avaricia, la codicia fue el origen que dio pie para que Satanás
¿no? Entrara sobre él. Aquí en Juan, ¿no? Después de ese pasaje en el capítulo 12, de lo que ocurrió con María y el perfume, ¿no? de nardo puro, de mucho precio, que mostraba su adoración. En el capítulo siguiente dice así, capítulo 13, en versículo 12 lo voy a leer, dice, y cuando cenaban, que habla también de este pasaje próximo de la cena del Señor, dice, y cuando cenaban, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, ¿no? Entonces, aquí muestra que esa entrada de Satanás en Judas le puso, ¿no? Que él lo entregara. Así que eso fue lo que sucedió con Judas. Y como podemos decir, es imposible que Satanás entre en una persona que sigue viviendo la verdad de Dios y ama y sigue adelante y que no se deja llevar por la avaricia, como en este caso, ¿no? Y como les digo, esto también nos lleva a entender que no todo el que se llama cristiano es verdaderamente cristiano, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da frutos buenos. Los frutos buenos están, usted léalos en Lucas capítulo 6, como hemos hablado en la predicación del domingo pasado. Dios tiene todas estas cosas y a la religión no le importan, a la religión les vale. Amén. Aquí en el capítulo 5 le iban a dar dinero. Él estaba aceptando ese dinero y traicionando a su maestro. Y miren, el versículo 6 dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo, ¿no? Nada de lo que es hecho en tinieblas es correcto, es bueno. Aquí la entrega iba a ser a espaldas del pueblo. El Señor, dice la Biblia, que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Toda cosa que nosotros queremos guardar y ocultar es peligrosa. No digo que todo sea malo, pero hay muchas cosas que si nosotros no podemos sacar a luz, es muy probable que eso sea oculto y pueda estar originado por las tinieblas. Puede ser algo que el enemigo quiere usar como usó, como un pie para que Satanás lo empuje a Judas hasta traicionar a su Señor. Hermano, lo que está oculto puede ser originado por las tinieblas. ¿Qué cosas tenemos nosotros escondidas en nuestra vida? ¿Qué cosas nosotros no podemos sacar abiertamente? Si hay mucho de esto, tenemos que revisar. ¿No será que muchas de estas cosas nos están deteniendo de nuestro crecimiento en Cristo? Muchas de estas cosas están haciendo que nosotros no vayamos a ser perfeccionados, a ser verdaderos discípulos del Señor, que vamos creciendo, como dice, de gloria en gloria, mejor cada vez. Es muy triste que como pastor yo puedo ver, digamos, ¿no? Hay hermanos que cuando recibieron a Cristo se veía un corazón tan lindo, tan transparente, y pasaron como aquí, ¿no? Se liberaron de Egipto, salieron del poder del pecado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no siguieron la fiesta con los 7 días de panes sin levadura. Los 7 días de panes sin levadura son muy importantes. Aquí, obviamente, todavía, como vamos a ver en los versículos más adelante, todavía no había sido instaurado el reino de Dios, ¿verdad? En el corazón. O sea, ellos estaban siguiendo a Jesús por fe. Ellos estaban siguiendo a Jesús porque creyeron en Él. Pero tristemente
en medio de los seguidores, había un traidor, había un descuidado, había una persona que dejó que la avaricia, bueno, por ejemplo, en la carta a los Corintios, Corinto era una iglesia bien cristiana, o sea, se habían convertido, Pablo les escribe como hermanos, pero muchos de los corintios estaban desviándose del camino, ¿no? Muchos de los corintios estaban haciendo mal, y en el capítulo 5, por ejemplo, habla de que había que hacer una separación entre aquellos que se llaman cristianos, ¿no? Pero vivían una vida totalmente divorciada de lo que es el cristianismo. Y Pablo dice en su carta esta frase: un poco de levadura puede leudar toda la masa. Limpien la iglesia de esta levadura, ¿no? Él habla de que es ese estilo de vida que pudieran estar viviendo algunos en la congregación de Corinto. Usted puede leer el capítulo 5, se lo recomiendo al finalizar. Esta situación de ellos podía tornarse en algo normal a los ojos de los demás. Y ya es ahí donde la levadura leuda. Una de las cosas, perdón, yo ya no quiero pasar al siguiente pasaje porque no tenemos tiempo y tenemos mucho que decir. Entonces el próximo sábado lo podemos hacer. Mira, lo que quiero decirles es que hay levaduras muy, podemos decir, muy mimetizadas. Una levadura que yo veo que nosotros muchos no nos damos cuenta, es la levadura de la incredulidad. Nosotros tenemos que vivir vidas de fe. Es importante, es indispensable que vivamos una vida de fe. Es más, en el capítulo 14 de Romanos dice que todo lo que no proviene de fe es amartía, ¿no? No da en el blanco. Todo lo que no proviene de fe siempre es desviado. Y la Biblia, y amartía es una palabra para pecado. No vas a dar en el blanco si no vives vida de fe. Y obviamente, yo te recomiendo que veas algunos pasajes que están ahí, algunas predicaciones, porque el concepto de fe está muy mal explicado, muy mal entendido, ¿no? Necesitamos entender lo que es la fe, y básicamente la fe es aquello que nos lleva a la comunión y que también es fruto de comunión con el Señor, ¿no? Es algo que nos mantiene en una misma sintonía con Dios. Es ver las cosas que son pero que no se ven. La fe nos lleva a caminar en el Espíritu, a escuchar la voz de Dios. La fe nos lleva a esa transformación. Por eso todo lo que no proviene de fe. A veces personas piensan que la vida cristiana se reduce a asistir a la iglesia, a asistir a determinadas reuniones, a cantar. La adoración es cantar. No, la adoración es lo que hacía, por ejemplo, esta mujer María, ¿no? Que entregó todo, entregó algo valioso a Dios, ¿no? De lo cual se burlaba Judas y se enojó Judas. Quizá eso fue cuando hay un adorador, se manifiesta y ahí se ve que entra Satanás en él, dice, y lo empuja a traicionar al Señor Jesucristo. Muy bien, mis queridos hermanos, creo que en este punto podemos parar en este día, y quisiera que continuáramos, ¿no? El próximo miércoles, ya que realmente no tenemos tiempo para continuar en este pasaje que habla de cómo celebraron la Pascua y muchos detalles muy buenos, muy lindos, muy interesantes, que nos van a dar mucha luz, ¿no? Dentro de estos versículos 7 al 23. Los quiero mucho.
Vuelvan a leer vuelvan a escuchar esto, reflexionemos y sigamos adelante. Tengamos una dieta de panes sin levadura. Fortalezcamos el espíritu. Guardémonos de andar solamente ocupándonos de cosas que son de esta vida, cosas que son de la carne. Por eso la Biblia dice que debemos ocuparnos del Espíritu, y el ocuparse del Espíritu nos traerá vida. La vida del Señor se fortalecerá. Esa vida eterna, esa vida que nosotros ahora mismo estamos disfrutando y que tiene buenos frutos. Gracias, mis amados. Un abrazo muy, muy fuerte con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles.